Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un gusto tenerlos por aquí de parte de Casa de Bendición. Bienvenidos a esta emisión de su programa Hablando con Dios. Mi nombre es Arnoldo Mendoza y es un placer realmente pues estar con ustedes por este espacio. De antemano pues les deseo el máximo provecho a este momento. Ojalá que tengan papel y lápiz para que ustedes anoten la palabra de Dios, que es muy importante hacerlo porque así leemos la Biblia, así revisamos la Biblia y también vemos qué es lo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos tiene reservada esa palabra. Porque obviamente yo les voy a dar una prédica que ya tengo varias semanas de estar recibiendo, ministrando, siendo ministrado por el Espíritu Santo y que quiero compartir con ustedes. Pero muy probablemente las lecturas bíblicas que vayamos a ver a ustedes les den otro mensaje muy especial en este momento de sus vidas. Entonces, qué importante es eso. Y si no lo tienen a mano, pues no se preocupen, pueden volver a ver este programa. Así repasan y lo pueden ver ya sea por Facebook, que ahorita estamos en la página de Facebook de Radio Costa Rica 930M, y también pueden volver a ver esta y otras prédicas de Hablando con Dios por el canal de YouTube Casa de Bendición CR de Costa Rica. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. De antemano, los números de teléfono que por ahí van a estar mostrándoselos son el 8318-7361 y el 2253-1317 para cualquier consulta, cualquier inquietud, o incluso si usted quiere sumarse a los patrocinadores de este programa, pues están cordialmente invitados. De verdad que pues en esta siembra usted va a recibir una semilla, va a recibir una semilla de bendición muy grande, y en ese sentido pues están cordialmente invitados. Y ya que mencioné a los patrocinadores, pues muchas gracias a ellos por darnos la oportunidad de llevar esta palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy especial. Como les decía, el Señor me ha administrado mucho en su palabra, y aquí pues ustedes pueden tener, aquí vamos a ir viendo, para los que están viendo el programa por Facebook, pues acá tienen la presentación que vamos a ir pasando en PowerPoint. Yo estoy minimizado en una esquinita y ahí vamos a ir revisando poco a poco algunos elementos interesantes de esta palabra. Y los que la están viendo por radio, pues pueden escucharla de igual manera y tener la oportunidad en algún momento de consultarla por otras vías. Perfecto.
como ya les hemos informado. La prédica de hoy se llama No te quedes a medio camino. La pongo así porque tuve la intención de poner a lo tico, pero dije yo, ¿y si después tiene otro significado? Me quedé yo así pensando, porque a lo tico hubiese sido no te quedes a medio palo. Por eso la muchacha que ustedes pueden ver ahí, donde está precisamente a la mitad de un árbol. Nosotros a los árboles, los ticos, le decimos palos en general. Entonces quedarse a medio palo es quedarse a medio camino. Entonces lo pusimos ahí, no te quedes a medio camino. Y si usted está acompañado de alguien ahorita, dígale a esa persona, dígale, no te quedes a medio camino. No te quedes a medio camino. Dígaselo, no te quedes a medio camino. Muy importante. Porque hay que ver una cosa. No, recuerden que somos hijos adoptivos del Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial nunca hace las cosas a medias. Él siempre lo termina. Siempre termina. Siempre termina. Y Él espera de nosotros eso. Que culminemos los ciclos, que culminemos los procesos, que no nos quedemos a medio camino. Y vamos a dar un poquito de esas cosas que estamos aludiendo ahorita, por supuesto, dentro de esta prédica. Primer detalle, recalcamos, la voluntad de Dios no es a medias. Y vean lo que dice Romanos 12:2. Esta es, bueno, como siempre la palabra de Dios es riquísima y aquí vamos a tener tantas enseñanzas. Vean, dice, ojo, la voluntad de Dios no es a medias. Vean la instrucción que da nuestro Señor a través de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero es interesante. Todo el mundo siempre le pone atención a la última parte. Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo el mundo piensa eso, pero espérense un momentico. El versículo completo es interesante. Dice, no se amolden al mundo actual. Hay otras versiones que dicen, no os conforméis. O no se conformen al mundo actual. O sea, conformarse. Aquí, cuando dice no os conforméis o no se amolden al mundo actual, no os conforméis, en el griego que se está utilizando acá, implica que el conformarse es asumir una expresión externa que no corresponde con lo que realmente hay internamente en nosotros. O sea, conformarse es ponerse una máscara, literalmente, es encubrir lo que realmente hay dentro de nosotros. Recuerden Jeremías 1:5, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te tenía pensado y te tenía pensado como profeta de las naciones. Bueno, aquí hay algo muy importante. Vean ustedes, cuando Pablo dice no os conforméis al mundo actual, ¿qué está dando a entender? Que no encubran lo que ya el Señor tiene sembrado dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros el Señor ha sembrado semillas de grandeza que depende de nosotros. El que las dejemos germinar o las dejemos enterradas para siempre, sin dejarlas germinar. Las semillas tienen que estar enterradas, sí, para que puedan germinar. Pero si nosotros las dejamos ahí sin que germinen, a ninguna parte va a llegar. Si no las regamos, si no les ponemos abono, la planta no va a salir. De esa manera aquí, Pablo es muy claro, no os conforméis, o sea, no nos pongamos ninguna máscara, no encubramos lo que el Señor ya sembró en cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes se conforman con el mundo actual, ¿qué están haciendo? No permitiendo que aquello que el Señor puso dentro de nosotros, desde antes
de nosotros estar en el vientre de nuestras mamás surja. O sea, ojo, pongamos las barbas en remojo. Entonces viene la primera parte, no os conforméis. Primer punto. Segundo punto dice, si no sean transformados. Aquí hay un detalle muy interesante. Aquí transformados hay que pensarlo desde la perspectiva de conversión. Tenemos que porque aquí nos está planteando, la palabra es muy clara, siempre nos está planteando esa disyuntiva. O siguen mis instrucciones y orientaciones y mandamientos según mis designios y propósitos para conmigo, o siguen por otro lado. Entonces, el punto es, aquí viene el detalle. Si nosotros, aquí está llamado, si nosotros no hemos de amoldarnos al mundo actual, no nos hemos de conformar con el mundo actual, entonces aquí está haciendo nuestro Señor un llamado a la conversión. Entonces, arrepiéntete, cambia, revísate, limpia tu corazón, deja de ser la persona que fue, empieza tú a romper con la carne, con los deseos mundanos, con aquello que nos separa del Señor. Sean transformados mediante la renovación de su mente, dice la palabra de Dios. Hay una cosa muy importante. La mente es poderosa. Y generalmente la mente, el diablo siempre es bueno para dar soplándole a uno cosas, para ir ensuciando la mente que tenemos. Entonces, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno. Y aquí, muy importante, renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, hay un detalle muy interesante. Dice, no se amolden al mundo actual. Mundo actual. Mundo actual. O sea, aquí estamos ante, y hay que tenerlo bien en claro, la concepción judía de aquella época que dividía el tiempo en dos momentos. Lo llamaban mundo presente y mundo futuro. Y el mundo presente es el lugar donde reina el mal de forma abierta, donde todo el mundo hace lo que le ronca la gana, donde para todo el mundo lo que dice Dios es pura paja, como decimos los costarricenses, donde es pura mentira, que es puro, que es mejor el vacilón, el chingue, de bar en bar, de bailongo en bailongo, etc. Haciendo y deshaciendo todo lo que quiera. Es el mundo presente, mundo actual. Por eso dice, no os amoldéis o no os conforméis al mundo actual, ese mundo de pecado, ese mundo donde más bien vas para la perdición. No, a ese mundo no hay que amoldarse. O sea, aquí, ¿qué es lo que nos da a entender? Volvemos al punto, siempre nuestro Señor nos pone en la disyuntiva. O estás de un lado o estás del otro, pero no hay medias tintas, no hay de el que peca reza, empata, no. Está el mundo futuro que ya trasciende este tiempo presente y es el espacio donde Dios reina, es diferente. Y claro, para llegar a ese mundo actual tenemos que transformar nuestra mente, hacer la metamorfosis. Por eso la imagen de este gusano que está en el proceso de la crisalia. Hay una transformación, tenemos que renovar la mente y eso solamente lo podemos hacer por medio de permitir que el Espíritu Santo nos inspire ese aliento para transformarnos. Si le permitimos a él entrar, porque es un caballero, él no va a hacer nada que nosotros no le permitamos. Y también por el estudio de la palabra de Dios, muy importante. Ahí es donde ocurre la renovación de la mente, porque empezamos a transformar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de analizar las cosas y nuestra forma de hablar. La gente con la que andamos,
o dejamos de andar, etcétera. Todo lo cambia el Señor cuando empezamos por esa línea. Y ahí es donde cuando nos damos cuenta de eso y empezamos ya a hablar como el Señor, a pensar como el Señor, a resolver las cosas como el Señor pide que lo hagamos, entonces vamos a entrar en una etapa diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso remite mucho a la época cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaba, en este caso, un becerro ahí para expiación de los pecados, pero tenía que ser sin mancha. Bueno, la voluntad de Dios es sin mancha, es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice, buena, agradable y perfecta. Conste, buena, agradable y perfecta no es que sea siempre el andar en Dios, el andar en Cristo, las mil maravillas. Dice nuestro Señor, ancha la puerta que conduce a la perdición y estrecha la puerta que lleva al reino de los cielos. Así es que tengamos en cuenta eso. Los caminos del Señor son muy diferentes a los de nosotros y ahí encontramos diferentes mensajes en el transcurrir de la palabra de Dios. Dios nos pedirá que hagamos algo, siempre. Puede que no estemos de acuerdo, puede que sea inaceptable, puede que sea incomprensible, puede que sea ilógico, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. En Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, que en su momento se analizará con más detalle, por supuesto, en algún otro programa, una palabra muy hermosa, se da un hecho. No voy a analizar todo el texto, se los remito, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, pero el punto está en que en ese texto se relata el momento en el que el Señor está a la orilla del lago, va a predicar la palabra, es un tumulto de gente que está alrededor de él, que prácticamente la tiene la gente encima, lo está apretujando, porque donde quisiera que anduviese el Señor, la gente lo estaba apretando, casi que la tenía encima, prácticamente. Y entonces él decide pedirle permiso a Simón, subirse a su barca, sentarse en la barca, predicar desde ahí, y una vez hecho eso, volverse a Simón y decirle, boga mar adentro. Para esto el relato señala que habían pescado toda la noche y no han conseguido nada. De forma tal que se lo dice, Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos conseguido, mas en tu palabra echaré las redes. Eso es lo que dice Simón. Y es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué razón pescaban de noche y no de día? Porque de noche es más fácil, ya que los peces llegan a la orilla del lago. Es más fácil pescar desde ahí, que no en la mañana, que ya los peces se alejan y hay que ir mar adentro para encontrar, es más difícil. Y claro, que es lo que le dice Jesús a Simón: boga mar adentro y echa las redes. Por eso Simón le dice, Señor, toda la noche hemos pescado. O sea, estuvimos imagínense usted estar toda la noche en una barca ahí, esperando a ver si pescaban algo y nada. Estaban frustrados, estaban enojados, cansados, con ganas de irse para sus casas a descansar. Y viene el Señor, que no es pescador de profesión, es un carpintero, hijo de un carpintero, y le dice, boga mar adentro. Por supuesto, Simón le dice, ¿no? O sea, estamos ante un ejemplo de algo que es ilógico, no tiene sentido, es incomprensible. Y para variar, se lo está diciendo alguien que no es pescador, peor. Pero bueno, le dice, sin embargo, en tu palabra voy a echar las redes, en tu palabra. No sabemos qué predicó exactamente el Señor en ese momento.
No, el capítulo de Lucas 5 no lo dice. Sin embargo, tuvo que haber habido algo en esa palabra que el Señor dijo, que le hizo clic a Simón Pedro. Le hizo clic. Y tal vez también la mirada de Jesús, que ya sabemos que Jesús conocía los corazones. Y seguro le hizo una mirada como diciendo, ay, Simón, Simón. Entonces claro, le dice, mas en tu palabra echaré las redes. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, no era ni tan siquiera terminado de lanzar las redes cuando ya venían recogiendo las redes, pero con una pesca increíble. No, se hundía la barca y tuvieron que llamar a los otros de la otra barca, vengan, y jalar la barca. Imagínense ustedes. Y luego Simón Pedro, de rodillas ante el Señor, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Con temor, con miedo, porque estaba viendo al mero, como diríamos nosotros. Vean ustedes que el Señor hace algo diferente. Algo inaceptable, algo incomprensible, algo ilógico, algo en lo que no estamos de acuerdo, pero la ventaja fue que Simón Pedro obedeció y echó las redes. En tu palabra echaré las redes. Al final dice el Señor, no te preocupes, Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y lo dejaron todo y se fueron con el Señor. Pero bueno, el punto es, la forma de actuar del Señor es muy diferente a la forma de actuar de nosotros. Y puede ser que nos instruya a hacer algo y que uno diga, pero ¿por qué? Si esto yo siempre lo he hecho así. Obedezca y verá. Porque a continuación, cuando usted obedece, viene la bendición. Y con creces. Por eso, el detalle, eso sí, uno tiene que pasar por una etapa como en el caso de Simón. En este caso tuvo que anteponer su orgullo, su ego, su conocimiento. ¿Okay? Tuvo que bajarse, tuvo que ser humilde. Y así fue nuestro Señor, como dice Lucas 22:42, cuando estaba precisamente en el trance más difícil de su vida, previo a que lo fueran a arrestar. Y él pidiendo al Señor, Señor, que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta el Señor fue obediente. Muy importante en ese sentido. Bueno, Dios te puede pedir muchas cosas, que regales cosas, que te desprendas de cosas que ya no ocupas, que vayas a lugares específicos, que hagas cosas difíciles, que trates a personas difíciles, que calles en determinadas situaciones, que hables en otras situaciones. El Señor te va a pedir muchas cosas, pero que al fin y al cabo llevan a que tu orgullo, tu vanidad, tu conocimiento claudiquen ante la voluntad del Señor. Ese es el punto. Pero ante la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dispone para nosotros es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que imaginamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con quedarse a medias en el caso de nosotros? Algo muy interesante. Y aquí lo vamos a relatar con un par de ejemplos. Dentro de muchos que hay en la palabra de Dios, pero voy a tomar dos ejemplos de eso. Terah, o en otras versiones Taré, le dicen, el padre de Abraham. Siempre recordamos que el Señor le tenía una promesa a Abraham, pero se nos olvida que esa promesa se la habían hecho también al papá de Abraham, a Terah o Taré. Terah, pensemos. Se la han hecho también a Terah. Le dijo el Señor, le instruyó, vete a la tierra de Canaán, te dio una instrucción. Y en Génesis 11, que lo pueden ver con detalle, lo pueden encontrar por ahí, pero en el versículo 31 que dice, Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Aram, y a su nuera Sarai, y salieron juntos de Ur de los Caldeos
para ir al país de Canaán. Ojo, para ir al país de Canaán. Sin embargo, al llegar a Harán, se quedaron a vivir allí. No siguió, se quedó a mitad de camino. Bueno, tal vez en términos de distancia no es exactamente la mitad, pero vean que no continuó, se quedó. ¿Vean? Hay otras versiones que dicen hasta Harán, pero en este caso esta versión dice, sin embargo, al llegar a Harán, se quedaron a vivir allí. Allí se quedaron. ¿Qué sucedió con Tera? Encontró que era un buen lugar, que estaba todo muy bonito. La verdad es que mejor me voy a quedar aquí. Y el Señor dijo, ¿con qué quedamos? Pero yo te decía que fueras a Canaán y te quedaste ahí. Bueno, el Señor respetó, está bien, te quedaste ahí. ¿Por qué? Eso muchas veces nos sucede. Tenemos una promesa, tenemos ahí una bendición que nos está esperando y entramos en zona de confort. Porque nos sentimos seguros, porque tenemos control de la situación, del lugar, porque ahí estamos tan tranquilos que no sentimos ni ansiedad ni miedo, porque no hay riesgos. Sí, está muy bonito todo, claro, pero tampoco hay crecimiento. Quedaste en zona de confort, eso es zona de confort. Te quedaste ahí tranquilo, pura vida. ¿Para qué me voy a fregar más de la cuenta? Aquí está bonito, aquí está lindo, puedo estar con toda mi familia acá, tenemos lo que necesitamos, ¿para qué voy a seguir hasta Canaán? Me puedo quedar aquí en Harán, me voy a quedar aquí en Harán y ya está. Ahí llegó. Entonces, ¿qué pasó? Es muy sencillo. Después el Señor habló con Abraham. ¿Y qué dijo? La promesa que era para Tera se la dio a Abraham. Pero la diferencia fue que Abraham sí siguió. Esa fue la diferencia. Él sí continuó el viaje. Fue una gran diferencia. Entonces, vean ustedes, Tera se quedó a medio palo, no creció. Es decir, no fue más allá su generación. Abraham sí. Como Tera no obedeció al Señor, la promesa fue para su hijo, para Abraham. Vean en Génesis 12, del capítulo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Ustedes saben una cosa, gracias a Cristo nosotros somos herederos de esta promesa. Y es necesario que la recibamos de los valientes, ese reino de los cielos. Esta promesa que le hizo nuestro Señor a Abraham es para nosotros también. No nos tenemos que quedar a medio camino. Vuelvo a repetir al que tiene la par, no te quedes a medio camino. No te quedes a medio camino. Mira todo lo que te depara. Vea lo que le depara. Tenía que irse de la casa de su papá, de su papá y de todos sus parientes. A una tierra que va a mostrar, haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa para miles de generaciones. Eso es lo que le estaba diciendo aquí el Señor. Pero ¿qué era lo que había de por medio? La obediencia. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le estaba dando una instrucción al Señor muy clara. Y hay que cumplir con la instrucción porque a continuación vienen las bendiciones. Cuando uno realmente cumple con. Otro ejemplo aquí lo tenemos con los israelitas frente al Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés, que llegó y condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto y llegaron a la orilla del Mar Rojo y ahí se quedaron. Claro, el detalle es que el Señor tenía un plan muy importante ahí con el que Él se iba a glorificar, por supuesto. Eso lo pueden ver en Éxodo 14. Pueden revisarlo con más calma, no lo vamos a analizar con detalle hoy, posiblemente en otro momento, pero qué interesante. Él tenía un plan, incluso
le comenta a Moisés el asunto un poco el Señor, el Papa, y le dice, voy a hacer esto y yo me glorificaré, taca, taca, etcétera. Entonces, vámonos. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Todavía tenía mentalidad de esclavo. Todavía tenía mentalidad de esclavo. Y la misma escritura dice que estaban muertos de miedo. ¿Por qué? Porque ahí venía el faraón con todo su ejército a matarlos a todos. ¿Y ellos a dónde estaban? Al frente del mar. No había salida, porque la única salida era por donde llegaron. Porque era un lugar muy cerrado y solamente por donde vinieron era la salida. Y ahí venía el ejército del faraón. Y eso, que el Señor había puesto una nube entre el ejército de egipcio y el pueblo de Israel para que no pasara. Y todos seguían muertos de miedo y todo. Y vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? La palabra de Dios en Éxodo 14. ¿Ah? En Éxodo 14, ¿qué dice? Y dijeron a Moisés, es que no había sepulcros. Vean lo que le dicen a Moisés, es que es una barbaridad. Es que no había sepulcros en Egipto para que nos hicieses venir a morir al desierto. Para esto nos has sacado de Egipto. No te decíamos allí en Egipto, allí que nos dejaras en paz, sirviendo a los egipcios, pues más nos valía ser esclavos suyos que morir en el desierto. O sea, todavía tenían mentalidad de esclavo, todavía no querían salir de su condición, querían seguir siendo esclavos. Estos eran otros que querían quedarse a medio camino. ¿Por qué? Porque entraron en zona de confort. No importa, me están dando latigazos, me están abofeteando, me están tratando malísimo, pero no importa, aquí estoy bien. Me están haciendo aquí y allá, no importa, pero aquí estoy bien. Entraste en zona de confort, es lo que conocen. No, tenían que salir. Ahí donde el Señor estaba probando también los corazones. Pero vean ustedes, tenían mentalidad de esclavo. ¿Qué había en la mente de ellos? Ahí está el detalle. ¿Qué había en la mente de ellos? Espíritu de esclavo. Nosotros tenemos que romper con ese espíritu de esclavitud que tengamos nosotros y ponernos el casco de la salvación. Efesios 6, la armadura de Dios. Léanlo, revísenlo. ¿Y qué dice? Éxodo 14, el versículo 13 al 14. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya el Señor había instruido a Moisés diciéndole, lo que tienes que hacer es tomar tu vara y moverla hacia el mar rojo y se va a separar y todo. Y ahí pasó el pueblo pueblo de Israel por el centro de 2 murallas de agua y el centro seco, y por ahí pasaron para llegar al otro lado. Y después venía atrás de los egipcios y trataron de pasar, pero fue cuando después se volvieron a cerrar las aguas y pum, por eso decía, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y eso sucedió. El Señor cumple su palabra. ¿Me explico? Pero este es otro ejemplo de cómo nos podemos quedar a medio camino. Cruce el Mar Rojo, aquí tenemos esta ilustración bonita, muy interesante en ese aspecto. Entonces, hay un llamado del Señor a ser obedientes hasta el final, sin dudar, sin desconfiar. 1 Samuel 15:22. ¿Qué dice? Samuel dijo, eso se lo dijo a Saúl, que había desobedecido. El primer rey de Israel desobedeció al Señor varias veces. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia para el Señor es más importante que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto, que cualquier penitencia que uno haga. Usted podrá hacer penitencia, usted podrá, como hacían los señores
de antes, del siglo antepasado y pasado, que a veces llegaba la gente en penitencia, se arrodillaba en maíz y se echaban ceniza en el pelo y se decían, soy pecador, perdón. O sea, usted podrá ir tirarse todos los días de la semana en eso, pero si usted no obedece al Señor, eso no le va a servir de nada. Usted podrá hacer como hacen muchos católicos, que les da por hacer novenas con mucho respeto. Yo respeto el tema de las novenas y todo, pero siempre esperan que a uno del día le responda y al final no funciona. Pero el punto está en esto. Usted por más novenas, triduos y un montón de cosas que usted haga, si usted no obedece al Señor, eso no le va a servir de nada. Podrá andar hasta con un escapulario metido con una cruz aquí colgando, que si usted no obedece al Señor, no le va a servir de nada. Porque para el Señor es mejor la obediencia. Si obedeces, el Señor, mire, ligerito te concede el milagro. Y es un milagro pero increíble. Vean ustedes, Deuteronomio 5, el versículo 32 al 33. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Vean qué lindo. Cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. Instrucciones, orientaciones, designios. Y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de eso. Y ahí está la palabra de Dios. Ahí está la principal brújula de vida. Y por supuesto la inspiración del Espíritu Santo. Seguir el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús. Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. Ojo, prosperen. Aquí la palabra prosperar tiene una connotación muy interesante. Prosperar significa ir a favor o ir hacia adelante. Y esperar viene de esperanza. Viene de esperanza, pero también es el tema de tener, bueno, podríamos pensar éxito en lo que hacemos. En este caso, en otras palabras, como dirían en aquel entonces, que nos vaya bien. Era el asunto. Entonces la prosperidad no necesariamente es la parte económica. Porque todo el mundo piensa prosperidad, dinero. Lo contempla, no lo vamos a negar, pero no se reduce a eso. Prosperidad va en muchos sentidos. Yo puedo ser próspero en mis relaciones familiares, yo puedo ser próspero en mis relaciones laborales, yo puedo ser próspero en las cosas que yo hago un buen trabajo, yo hago un trabajo digno del Señor, porque yo se lo hago principalmente en honor al Señor, porque a Él tengo que responderle por lo que yo tengo, por lo que yo hago. Ahí estoy siendo próspero. Tengo que entender bien esa palabra en ese sentido, ¿ok? Larga vida y nos irá bien. Larga vida y nos irá bien. Ese es el concepto, los beneficios de la obediencia. Muy interesante en ese sentido, por supuesto. Deuteronomio 28, el 1 al 14 es muy interesante porque nos da cuenta de las bendiciones que el Señor nos tiene deparados para quienes realmente cumplimos con su voluntad. Es muy interesante. La palabra de Dios es constante, pero repetimos. Vean cómo empieza Deuteronomio 28. Los dos primeros versículos son los que dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente escuchas al Señor tu Dios. O sea, escuchar es obedecer. Samuel, que le dijo al Señor cuando lo estuvo llamando constantemente, que le dijo, en este caso el sacerdote, cuando te vuelvan a llamar, habla que tu siervo escucha. Escucha es no solamente el oír, es oír con actividad, es oír para cumplir una voluntad, es oír para obedecer lo que el Señor va a instruir. Entonces, si realmente escuchas al Señor tu Dios, o sea, si realmente vas a obedecer al Señor y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, vuelvo a recalcarlo, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Hay otras versiones que dicen, te alcanzarán.
porque ahí vienen las bendiciones del Señor, ahí viene, pero bueno, una avalancha de bendiciones vienen, ese es el asunto, y las enumera el Señor. Obviamente hay que contextualizarlo a nuestro presente, porque estamos hablando de actividad laboral. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los teneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños, benditas serán. Ok, en esta primera parte de la actividad laboral, obviamente en aquel momento estamos hablando de que los judíos pues eran criadores de ovejas, ¿verdad? Pero en este caso, de ganado pues, pero el detalle es, nosotros pensamos en la actividad laboral en general. Y dice después, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. ¿Cómo haces tu comida? ¿Cómo la preparas? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, dice el Padre nuestro, por ejemplo. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Ojo, bendito donde quiera que andemos, en el hogar, en el camino, pero también me concederá victoria sobre mis enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. En otras palabras dicen que por un camino te encontrarán y por 7 huirán. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo. O sea, vamos a estar consagrados al Señor conforme a su juramento, y si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Otra vez recalca eso. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado a nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, o nunca abajo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Otras versiones dicen: no te apartes ni a derecha ni a izquierda de estas palabras. Vean que claro, ya el versículo 15 hasta 64 habla de las maldiciones de no cumplir, o no obedecer, mejor dicho, al Señor. Pero vean interesante. Yo lo recibo en el nombre de Jesús esto, y yo le pido instrucción y orientación al Señor para que me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga, porque es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Y en ese sentido nosotros tenemos que tomar en consideración el hecho de que nuestro Señor todo lo hace. Por eso la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, sin mancha. ¿Por qué? Porque como dice Efesios 3:20, y aquí hay una palabra en griego que tiene varias connotaciones. Yo tomo dos en particular, hago una traducción un poco personalizada, pero dice: aquel que es nuestro Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, pero es que dice que son todas las cosas, incomparable y sobreabundantemente mejor. No es que dicen abundantemente, ustedes dicen comparable. Yo tomo las dos porque tienen cierto significado en español diferente. Él es poderoso para hacer todas las cosas, incomparable y sobreabundantemente mejor de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él lo hace todo con creces. Y más allá de nuestra comprensión, opera el poder de Dios que obra en y a través de quienes creemos en el Señor. ¿Okay? Y Dios obra con creces. Les remito para que puedan revisar estas 3 palabras. No vamos a tener chance por asuntos de tiempo, pero se los remito. Ya les mencioné Lucas 5, del capítulo 1 al 11. La pesca milagrosa lograda por medio de la barca de Simón Pedro. Ojo, la pesca milagrosa lograda por medio de la barca de Simón Pedro. Les remito también a 2 de Reyes 4, versículo 1 al 7, donde habla de una viuda, una señora que recién había enviudado, y llegó un acreedor a cobrar la deuda. Y dijo que si no le pagaba, se llevaba a sus 2 hijos presos. Perdón, presos no, esclavos, para que la pagaran. Resultado: vaya donde el profeta Eliseo y le pregunta: es que mire, me está pasando esto. ¿Qué dice el profeta? Ay, mujer, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer yo?
¿Qué tienes en tu casa? Lo que tengo es nada más una cuza de aceite. Ok. Entonces ve donde tus vecinas, consigue vasijas, no pocas, le dice, enciérrate con tus hijos y empieza a llenar las vasijas, porque el aceite no cesará. Así lo hizo la mujer y la alcuza es como una especie de vasijita pequeña de aceite. Pues ahí empezó a llenar y llenar y llenar, y las vasijas que ella llenó eran unas vasijas gigantescas, grandísimas. Cuando ya uno de los hijos le pasó la última vasija, llegó ella y dijo, pásame otra. Le digo, no, ya no hay más. Y cesó el aceite. Y fue a contárselo al profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Ahora ve, vende el aceite, paga a tu acreedor y con el resto vivirás tú y tus hijos. O sea, que no solamente con lo poquito que ella tenía, el Señor lo multiplicó. O sea, lo puso, lo que tenían, lo puso en servicio al Señor, y claro, el Señor se glorificó porque no solamente le dio para que pagara la deuda, sino para que esos hijos vivieran. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, recíbalo usted. La pesca milagrosa, no se esperaban tantos peces, las 2 barcas hasta se estaban hundiendo de la cantidad de peces que había. Y el otro ejemplo, la otra lectura, Mateo 14, del versículo 13 al 21, donde relata cómo Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Esos son los 3 ejemplos. Revisen Lucas 5, del capítulo 1 a 12, Segunda de Reyes 4, del versículo 1 al 7, y Mateo 14, del versículo 13 al 21. Revisen ustedes esos versículos. Y retomamos esto, por supuesto, porque ese Señor es un Dios. Nuestro Dios es un Dios de milagrazos, como diríamos nosotros. Romanos 8, del versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no porque lo merezcamos, es por gracia. Fuimos injertados dentro del árbol genealógico de Cristo y no lo merecemos. Fue por gracia. Y vean lo que dice Gálatas 4, versículos 6 al 7. Y porque somos hijos, Dios mandó a nuestro corazón el espíritu de su propio Hijo, que clama así: Padre mío. Así pues, ya no eres un esclavo, sino un hijo, y por eso recibirás la herencia por la gracia de Dios. Por eso, hermano y hermana, no se quede a medio camino, siga hacia adelante, porque el Señor le tiene para. No cuestione, no dude. Donde hay una instrucción del Señor, usted tiene que seguir hacia adelante. No se quede, por favor. No te quedes a medio camino. No te quedes a medio camino, por favor. Sigue hacia adelante. Continúa, por favor. Porque eso es lo que quiere el Señor. En ti hay semillas de grandeza que el Señor quiere sacar a reducir para transformarnos, porque somos injertados en el árbol genealógico de Cristo. Cerramos con una breve oración. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús de Nazaret, tú te glorifiques en nuestras vidas, que tomes control, Padre Celestial, de las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Nos presentamos ante ti como pecadores que somos, y límpianos de todo pecado. Te los presentamos, Señor, esos pecados. Y te pedimos, por favor, que nos transformes y nos hagas personas diferentes, personas que van ante tu altar con un corazón contrito, humillado, transparente, sincero, honesto, a presentar los pecados allí, para que tú nos limpies, para que tú nos sanes, para que tú te glorifiques en nuestras vidas y para que saques bandera por nosotros. Te pedimos, Padre Celestial y bendito, que en el nombre de Jesús de Nazaret nos liberes de toda cadena de esclavitud, toda cadena de iniquidad, toda raíz de iniquidad que en nuestra vida haya impedido que nosotros sigamos hacia adelante.
cualquier atadura que en su momento hayamos tenido, que nos haya mantenido en el fango cenagoso, sea en este momento cortada, Señor, sea en este momento rota en el nombre de Jesús de Nazaret, y sácanos, Padre Celestial, de ese fango cenagoso para llevarnos hacia nuestra tierra prometida. Glorifícate en nuestras vidas, instrúyenos y oriéntanos, Padre Celestial, para que veamos hacerse realidad tus designios y propósitos para con nosotros, porque tú eres un Dios que nos tiene deparado un futuro y una esperanza, y no nos tiene deparado ninguna calamidad, porque así lo dice Jeremías 29:11. Te pedimos, Padre Celestial, en este momento, como dice tu palabra, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas que no tenías ni tan siquiera imaginado. Pues te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos instruyas, que nos orientes para seguir al que es camino, verdad y vida, tu Hijo Jesucristo. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de tu palabra, porque sabemos que en la obediencia está la bendición. Así es que declaramos en el nombre de Jesús que no nos vamos a quedar a medio camino, sino que vamos a seguir hasta el final, vamos a seguir hacia adelante, declarando, Señor, en este momento que los cielos se van a abrir, las compuertas de los cielos se van a abrir, que nuestras peticiones van a ser escuchadas, y tú nos vas a dar con creces, porque tú nos vas a dar con creces, porque así lo dice tu palabra, porque así lo has ejemplificado, porque así lo has mostrado, Señor, porque tú nos vas a hacer esas personas prósperas, Señor, que vamos a ver cumplidos todos tus designios y propósitos en nuestras vidas, Señor, porque así lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Padre Celestial, que en el mes que va terminando vamos a ver milagros, pero el mes que viene, el mes de julio, va a ser un mes cargado de bendiciones, de abundancia, de prosperidad, de milagros hechos realidad en el nombre de Jesús, según tus designios y propósitos. Ya lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, y te pedimos, Padre Celestial, que te glorifiques en nuestras vidas. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, de parte de Casa Bendición les habló Arnoldo Mendoza Mora. Ha sido un gusto estar con ustedes, y nos despedimos y los esperamos en una nueva emisión de este programa Hablando con Dios por la 930 AM. Muchas gracias, que el Señor nos siga bendiciendo con creces, y recuerden, nunca se desvíe ni a derecha ni a izquierda de su palabra, y que siempre su peregrinar vaya hacia el que es camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesucristo. Pidan instrucción al Espíritu Santo y verán que no quedarán defraudados, porque el Señor es aquel que lo hace todo incomparable y sobreabundantemente mejor de lo que pensamos o deseamos. Créanlo, solo créanlo, y actúe en fe, sin temor ni duda. Nos vemos próximamente. Bendiciones y hasta luego. Muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.